Mi marido quiso divorciarse inmediatamente después de recibir la herencia de 11 millones de dólares de su suegro. ¿Qué pasó después? Ya es bastante difícil lidiar con el fallecimiento de mi suegro. Pero lo que mi esposo, Bob, dijo a continuación me dejó sin palabras. Divorciémonos. Ahora que tengo la herencia. Ya no necesito un cajero automático como tú. Por un momento. No pude procesar sus palabras. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Bob sonrió con suficiencia. Recibí alrededor de $1 millón por la herencia de mi papá. Así que ya no te necesito. Luego. Desató sus frustraciones. ¿Sabes lo avergonzado que he estado? Tenía grandes esperanzas porque mi papá arregló este matrimonio. Pero me decepcionó ver a una mujer tan sencilla como tú. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Podrías haber dicho que no. ¿No es obvio? Por el dinero. ¿Quién se casaría con alguien como tú si no? No pude quedarme callada después de eso. Bien. Aquí están los papeles del divorcio. Decidí aceptar el divorcio sin revelar algo importante. Espero que se arrepienta de esto más tarde. Mi nombre es Catherine Smith y tengo 42 años. Dirijo una empresa de moda. Me casé con Bob, que es 2 años menor que yo. Hace 2 años. Nuestro matrimonio fue arreglado. Bob es el hijo del señor Smith, el director ejecutivo de una empresa con la que había estado tratando durante muchos años. Siendo hijo único. Parecía que el señor Smith inicialmente tenía la intención de que Bob lo sucediera. Pero Bob no mostró interés. Ni era particularmente hábil en su trabajo. Entonces, Bob rápidamente abandonó la carrera por la sucesión y simplemente trabajó como un empleado regular. ¿Qué me atrajo de Bob? Su naturaleza relajada. Desde la infancia. La gente a menudo me decía que era demasiado seria y que me faltaba espontaneidad. A menudo me elogiaban por ser estudiosa. Pero a veces la gente me encontraba demasiado rígida. Algunos de mis exnovios incluso me dijeron, no eres divertida. Es como si estuviera saliendo con una jefa. Fue desgarrador. Pero siempre sentí que tal vez era demasiado seria. Ser etiquetada como inflexible era algo común. Tenía dificultades para manejar las cosas de manera informal y a menudo. Me concentraba demasiado. Para mí. Bob parecía ser de un mundo completamente diferente. Oh. El lugar está cerrado hoy. Durante nuestra primera cita. Bob me llevó a un restaurante que él recomendó. Pero estaba cerrado. Ahora. Me habría sentido nerviosa por una situación tan inesperada. Pero Bob no. Vamos a ese restaurante de allí. Cambió de planes sin esfuerzo. Para alguien tan rígida como yo. Su respuesta fue una revelación. Pensé que al estar con él, yo también podría volverme adaptable. Por eso decidí casarme con él. Mucha gente estaba en contra de nuestro matrimonio. Algunos incluso sugirieron que podía encontrar a alguien mejor. Incluso el señor Smith. Mi suegro. No estaba muy entusiasmado. ¿Estás segura de que quieres hacerte cargo de mi hijo? Siento como si te estuviera cargando con él. Me había preguntado en aquel entonces. Sentí que nadie realmente entendía el valor de Bob. Pero tal vez tenían razón. Poco después de casarnos, Bob renunció a su trabajo sin consultar a nadie. Simplemente dejó de ir a trabajar. Cuando el señor Smith y yo preguntamos por el motivo, Bob dijo con indiferencia, esperen. ¿Por qué necesito trabajar si ustedes dos están ganando dinero para nosotros? Mi suegro y yo estábamos tan sorprendidos por esto que nos quedamos sin palabras. ¿Por qué dependería únicamente de mí para sus ingresos? Traté de persuadir a Bob varias veces después. Con mi suegro. Pero la mentalidad de Bob nunca cambió. Después de todo. Incluso si trabajo. No puedo ganar tanto como Catherine. Estuve tentada a divorciarme de Bob inmediatamente después de nuestro matrimonio, cuando declaró audazmente que sería un aprovechado. Si hubiera sido un joven de 20 años. Podría haberlo encontrado lindo. Pero esta rabieta provenía de un hombre que se acercaba a los 40. Al final. A regañadientes acordamos que él haría las tareas del hogar. Los padres de Bob se habían divorciado unos años antes. Aparentemente. Antes del divorcio. La madre de Bob no era particularmente buena en las tareas del hogar. Ella no podía hacer nada. Así que nunca aprendí nada de ella. Parecía que Bob estaba poniendo excusas.
culpando a su madre por su falta de habilidades domésticas. Fiel a su palabra. Al principio Bob no tenía ni idea de las tareas del hogar. Pero con elogios y orientación persistentes, logró manejar las tareas básicas. Sin embargo, eso no significa que se volviera excepcionalmente bueno en eso. Aún así, parecía bastante satisfecho de sí mismo. Gracias a mí por cuidar la casa. Catherine puede trabajar. Deberías estar agradecida. Había algo en la expresión de confianza de Bob que me molestaba. Pero no valía la pena hacer un escándalo. Sí. Bob. Estoy realmente agradecida por tu ayuda. Dije, forzando una sonrisa. Hubo momentos en que me irrité. Pero creo que logramos llevarnos bastante bien. Aproximadamente un año después de nuestro matrimonio, ocurrió un evento significativo: mi suegro adoptó a un niño. Un niño de 9 años llamado Jack. Jack parecía un niño cualquiera. Mi suegro es el tipo de persona que no toma decisiones sin sentido. Entonces, ¿por qué adoptó repentinamente a Jack? Un día, cuando estábamos solos, le pregunté. Él respondió: prométeme que no se lo dirás a nadie. Y luego explicó. Resulta que Jack era el hijo de un empleado al que le tenía cariño, habiendo tenido una relación cercana con la familia. Cuide a Jack como a un nieto. Trágicamente, hace un tiempo, los padres de Jack murieron en un accidente. Los padres de Jack tenían un testamento y él no tenía parientes cercanos en quienes confiar, de lo contrario, habría terminado en un hogar de acogida. Si bien no estaba seguro de si Jack sería feliz con nosotros, decidí adoptarlo, esperando que fuera lo mejor. Ya veo. Eso es muy amable de tu parte. Aunque Bob y yo no teníamos hijos, teníamos bastante libertad. Por favor, confía en mí si necesitas algo. Al escuchar esto, mi suegro sonrió cálidamente. Después de eso, afortunadamente, mi suegro confió en mí de vez en cuando, tal como le había pedido. En las noches en que absolutamente no podía regresar del trabajo o cuando tenía compromisos urgentes, yo cuidaba de Jack. Al principio, Jack estaba un poco aprensivo, pero se adaptó rápidamente. O es muy amigable o se esfuerza mucho por encajar. Pensar en ello me hizo sentir un poco emocionada. Bob, por otro lado, no estaba emocionado por la situación. Parecía que no le daba exactamente la bienvenida a Jack. Podía entender sus sentimientos encontrados, sabiendo que su padre había acogido a un extraño. Pero cuando intenté hablar con Bob, resultó que tenía una preocupación completamente diferente. ¿Adoptarlo? ¿Qué está pensando? Esto va a afectar mi herencia. Esperaba obtenerlo todo. No podía creer lo que oía. Bob no se sentía en conflicto por Jack. Estaba preocupado por la herencia. Voy a hablar con papá sobre esto. No estoy de acuerdo con eso. Un día, Bob dijo esto y fue a confrontar a su padre. Cuando regresó después de un rato, para mi sorpresa, estaba de un humor extrañamente bueno. Con cautela, le pregunté a Bob, que sonreía. ¿Cómo te fue? Él respondió: oh, todo está bien. Mi parte no cambia. ¿Qué quieres decir? Siempre pensé que incluso un hijo adoptivo como Jack tenía los mismos derechos de herencia que un hijo biológico. ¿Qué está pasando aquí? Al notar mi confusión, Bob explicó con suficiencia: papá está haciendo que Jack renuncie a sus derechos de herencia. Tiene sentido. Soy su único hijo. Después de todo, podría el suegro. ¿Qué hablaba de Jack con tanto cariño? ¿Realmente planear no dejarle nada después de su muerte? Algo no me parecía bien. No estaba convencida. Pero Bob dijo con alivio: me alegro. Bueno, si mi suegro lo dice, debe haber una razón detrás. De cualquier manera, todavía tiene 60 años. Probablemente no nos ocuparemos de ninguna herencia por un tiempo. De hecho, parecía más probable que me divorciara de Bob antes de que mi suegro falleciera. Estaba reflexionando sobre tales pensamientos con indiferencia. Sin embargo, ese momento llegó mucho antes de lo esperado. Un año después, mi suegro tuvo un accidente y nunca regresó. Nunca pensé que me despediría de él tan pronto.
Conocía a mi suegro desde hacía más tiempo que a Bob. Era un hombre respetable, tanto en su vida profesional como privada. Después de escuchar la noticia, me invadió una sensación de pérdida y las lágrimas no dejaban de fluir. Con los ojos pesados por el llanto y la cabeza palpitante, me obligué a prepararme para el funeral. Bob era el principal doliente. Pero no parecía estar de duelo. Simplemente parecía distante. Su padre había fallecido tan repentinamente. Tal vez Bob estaba tan conmocionado que no parecía real. Tuve que dar un paso al frente y hacer los preparativos para despedirme de mi suegro en nombre de Bob. Tenía ganas de llorar. Pero de alguna manera me contuve durante el funeral. Por muy difícil que fuera para mí. Ver llorar a Jack fue lo más desgarrador. Durante todo el tiempo, Bob no derramó una sola lágrima. Fue entonces cuando comencé a encontrar peculiar su comportamiento. En lugar de estar de duelo, Bob parecía inquieto. O incluso alegre. Algún tiempo después de la conmoción, la razón se aclaró. Bob, ¿te pasa algo? ¿No estás triste por el fallecimiento de tu papá? Mi comentario pretendía reflejar la preocupación por su falta de lágrimas. Pero su respuesta me tomó por sorpresa. Oh. Por supuesto que estoy triste. Pero, ya sabes. También estoy un poco emocionado. Eps. Supongo que mi alegría se notó. Vamos. Catherine. Sabes que papá era el director ejecutivo, ¿verdad? Seguramente tiene algo de dinero. ¿Cuánto crees que dejó? Dios mío. ¿Qué tan horrible podría ser esto? Pensé que Bob simplemente estaba distraído. Pero desde antes del funeral hasta ahora, no había estado llorando la muerte de su padre en absoluto, sino sonriendo. Pensando en la herencia. ¿Qué demonios estás pensando? Bueno. Piénsalo. Estamos divorciados y mi mamá no tiene nada de eso. Soy su único hijo de sangre. Jack, al ser adoptado, no heredará nada. Así que toda la herencia es mía. ¿Crees que no puedo estar emocionado por eso? Bob tenía una cara que parecía que iba a estallar en carcajadas en cualquier momento. Ver esa cara me hizo sentir como si fuera a bofetearlo. Así de relajada estaba la cara de Bob. Estaba verdaderamente encantado. Desde el fondo de su corazón. De que mi suegro hubiera fallecido. No puedo creerlo. Di lo que quieras. Solo quería irme en ese momento. Pero antes de eso, había algo que tenía que decirle a Bob sobre Jack. Ahora que mi suegro se ha ido, le he pedido temporalmente a Bob que se quede con Jack en nuestra casa. Pero si las cosas continúan así, Jack tendrá que ir a un hogar de acogida. En ese caso, quiero criar a Jack con mis propias manos. Eso es lo que estaba pensando sobre Jack. Sí. ¿Vas a acogerlo? Me parece bien. Me sorprendió lo fácil que Bob estuvo de acuerdo. Y continuó con una sonrisa. Después de todo, lo que hagas, Catherine, ya no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Luego, me mostró un solo trozo de papel. Era un papel verde. Un papel de divorcio. ¿Qué es esto? Pregunté confundida. Y Bob respondió con brusquedad: divorciémonos. Ahora que tengo la herencia, ya no necesito mi cajero automático personal. Por un momento, no entendí lo que Bob estaba diciendo. ¿Acababa de llamarme cajero automático e incluso decir que ya no me necesitaba? ¿Qué quieres decir? Cuando pregunté. Bob sonrió con suficiencia y me dijo con orgullo: recibí alrededor de $1 millón por la herencia de mi papá. Así que ya no te necesito. Bob continuó: con esta cantidad, ya no tengo que trabajar. No necesito complacerte. No tengo que molestarme con tareas tediosas. ¡Oh! ¡Qué maravilloso! Con gestos exagerados, Bob expresó abiertamente su alegría. Estaba profundamente conmocionada al ver este lado de Bob. La herencia era dinero que llegó después de la muerte de mi suegro. Sin embargo, se regocija como si hubiera ganado la lotería. Como he estado sintiendo. Bob no parece llorar ni recordar a mi suegro. Está genuinamente feliz. Pero el dinero es algo aterrador. No es raro que la gente cambie drásticamente después de obtener una gran suma. Tal vez con una cantidad tan grande frente a él.
Bob simplemente se está dejando llevar un poco. Cálmate. Bob. Mira. Hablemos primero. Puse mi mano sobre el hombro de Bob. Pero Bob rápidamente se la quitó de encima y me gritó con furia: «Cállate. Mujer aburrida. Me casé contigo porque mi padre te presentó y eras una directora ejecutiva. Pero siempre me sentí sofocado contigo. Es difícil para mí». Bob enumeró sus quejas contra mí. Estaba tan decepcionado cuando esperaba a alguien mejor de la cita arreglada que mi papá organizó. Pero luego conseguí a alguien sencilla como tú. Si ese es el caso. Podría haber rechazado la unión. Nunca lo obligué ni lo persuadí apasionadamente para que se casara conmigo. Ser retratada como la víctima no me parecía bien. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Si te hubieras negado, habría estado bien. Es obvio. Por el dinero. ¿Quién más se casaría con alguien como tú? Bob se rió de mí burlonamente. Básicamente, se casó conmigo por mi riqueza. Bob comenzó diciendo: «Ha pasado un tiempo. Así que supongo que es seguro decirlo». Y reveló un hecho impactante. Tenía una deuda significativa. Mi papá dijo que si cambiaba mi forma de ser y me dedicaba a ti, la pagaría. Así que, por supuesto, me casaría contigo. Significaba que nunca me amó. Solo se casó conmigo por el dinero. Bueno, no fue divertido. Pero gracias a ti, me salvé. Muchas gracias. Al ver a Bob reírse crudamente, tomé una decisión. Ya no conozco a este hombre. Decidí no darle el consejo que había planeado y simplemente comencé a llenar los papeles del divorcio sin dudarlo. Escribí sin pausar ni dudar. Bob. Que había estado instando al divorcio. Pareció un poco sorprendido al ver esto. Oye. ¿Estás pensando en divorciarte ahora? Bien. Aquí están los papeles del divorcio. Después de escribirlos, sentí una sensación de logro. Ahora somos completamente extraños. Sí. Lo que pase ahora no le concierne al otro. Puedes vivir con ese niño. Jack. Y yo puedo salir con mujeres más jóvenes. Somos libres. Bob estaba extasiado. Por lo que pude ver, no me había engañado durante nuestro matrimonio. Nunca lo sospeché. Pero ese era un punto de interés. Pero, Bob, si estabas tan feliz por esto, deberías haberte divorciado antes. Tenía mis razones. Quería el dinero. Bob metió descuidadamente los papeles del divorcio en su bolso y salió de la casa a toda prisa. No me sentía bien quedándome en la casa donde había vivido con Bob. Estaba pensando en comenzar de nuevo en un lugar nuevo con Jack. Este parecía un buen momento para vender la casa y mudarme. Me encantaría vivir cerca de la casa de mis padres. Creo que nos ayudaría tanto a Jack como a mí. Jack tendrá que cambiar de escuela. Pero dijo que está bien. Es un poco triste. Pero ahora podemos buscar un nuevo lugar sin reservas. Encontrar un nuevo lugar fue un poco difícil. Pero después de pensarlo un poco, tomé una decisión. Los principales factores decisivos fueron la corta distancia a mis padres y la excelente ubicación. Es caro. Pero considerando a Jack, creo que es la mejor propiedad que existe. Jack me acompañó a ver la propiedad y sus ojos se iluminaron al ver la lujosa casa. Es espaciosa y está elaboradamente decorada. Hay mucho espacio de almacenamiento, que era una de mis preocupaciones. Y sorprendentemente, incluso venía con una piscina. Honestamente, no necesitaba una piscina. Pero ver la emoción de Jack hizo que valiera la pena. ¡Guau! Esto es increíble. Me habría ido bien vivir en cualquier lugar. Pero verlo feliz era lo que más importaba. Y así, nos mudamos. Nos tomó un tiempo a Jack y a mí adaptarnos. Pero eventualmente, nuestra nueva casa se convirtió en un lugar reconfortante. Por esa época, recibí una llamada de Bob. Parecía desesperado y dijo que quería reunirse y disculparse de inmediato. Tenía una idea de por qué diría eso repentinamente. Podría haberlo ignorado. Pero como era tan insistente, decidí reunirme con él. Dejé a Jack con mi madre y me dirigí al restaurante que había especificado. Bob había llegado antes. Estaba sentado en una mesa de la esquina, pálido y al borde de las lágrimas. Catherine.
Bob me miró con frialdad cuando se puso de pie al verme. ¿Qué quieres? Bob, Se supone que ahora somos extraños. no digas eso. La verdad es que, mi papá tenía deudas. Maldita sea. Nunca pensé. ¿Y ¿Por qué? qué? Heredaste $1.000.000. ¿Verdad? Simplemente págalas. No, las deudas son más que la herencia. Parecía que la deuda excedía la herencia de $1.000.000. Entonces, Después de heredar tanto los activos como los pasivos. Bob ahora estaba endeudado. no sabía que también heredaría la deuda. Bob parecía derrotado. Por favor. Catherine, Debes tener algunos ahorros. Estuvimos casados una vez. Por favor. Ayúdame. Suplicó con una sonrisa halagadora. ¿Bob siquiera recordaba lo que había dicho antes? Después de todas las veces que me menospreció. Incluso llamándome cajero automático. ¿Quién querría ayudarlo ahora? Fue audaz de su parte contactarme. Había dicho por teléfono que quería disculparse. Pero aún no lo había hecho. ¿Realmente te arrepentiste de nuestro matrimonio? ¿No es así? Después de todo lo que dijiste. ¿Cómo puedes pedir ayuda ahora? Bueno. En aquel entonces, quiero decir, nunca imaginé que esto sucedería. Su conveniencia me asombró. Probablemente pensó que ya no necesitaría dinero de mí. Pero ahora que lo necesita. Está suplicando. Parecía que así era. Lo siento. Pero no puedo cumplir con tus expectativas. No tengo el dinero. ¿De qué estás hablando? Sé que tu negocio está prosperando. Mentirosa. Ojalá dejara de culparme a mí. Una espectadora inocente. Por sus propios errores. No estoy mintiendo. Simplemente no tengo el dinero para prestártelo. No todos los bancos le prestan a todo el mundo. ¿Verdad? ¿Por qué prestaría si no espero que me lo devuelvan? Bob recordó las duras palabras que una vez me lanzó y pareció un poco culpable. Sin embargo. No se disculpa. Un hombre tan orgulloso. ¿Qué pasa con la frialdad? ¿No te importa lo que me pase? ¿Oh? ¿Olvidaste lo que dijiste cuando nos divorciamos? Ahora somos extraños. No tenemos nada que ver el uno con el otro. No fueron esas tus palabras. No entiendo cómo puede actuar como si fuera la víctima. ¿Qué tan insensible puede ser? ¿Tiene la capacidad de olvidar todo lo que no le conviene? Ojalá hubiera grabado lo que dijo en aquel entonces y pudiera reproducírselo. Puede que haya dicho algo así. Pero no lo decía en serio. Nunca imaginé que las cosas terminarían así. Bob se apoyó en la mesa con aspecto triste. Pensé en el seguro de vida. Pero el abogado de mi papá dijo que no soy el beneficiario. Ah. Sí. Me reí de su declaración. Lo que hizo que Bob me mirara en estado de shock. ¿No crees, Catherine, que mi papá te lo dejó a ti? No soy yo. ¿Entonces por qué te reíste? Solo sentí un poco de lástima por ti. Eso es todo. Si hubiera sido un seguro, no habría heredado la deuda. Exactamente. ¿Por eso? Mi suegro hizo que Jack renunciara a la herencia. Había dejado algo para Jack en forma de seguro de vida. El beneficiario del seguro de vida de mi suegro era Jack. ¿Eso es todo de lo que querías hablar? Si es así, me voy. No hay nada que pueda hacer por ti. Espera. ¿No podemos empezar de nuevo? Estaba molesto por mi papá en aquel entonces. Pero realmente me preocupo por ti. Catherine. ¿Quieres decir que solo me ves como un símbolo de dólar? ¿Verdad? Sé que Bob estaba negando y diciendo todo tipo de cosas. Pero no me volveré a dejar engañar. Después de todo, no tengo ni un centavo para darle a alguien como él. Bueno. Alguien importante me está esperando en casa. Con eso, salí del restaurante. Podía oír a Bob llorar de una manera lastimosa. Pero para mí era solo ruido. Necesito irme a casa rápido. Jack podría tener hambre. O tal vez recibió algo de su abuela. Me dirigí rápidamente a la estación de metro. En cuanto a Bob, escuché que está trabajando en varios trabajos de medio tiempo para pagar sus deudas. Sin experiencia laboral, calificaciones ni motivación. No pudo conseguir un trabajo de tiempo completo en ningún lado.
Una vez lo vi trabajando en una tienda de conveniencia mientras me dirigía a ver a un cliente. Parecía mucho mayor y más delgado. Bastante impactante. Bob. Que había estado viviendo de los demás. Ahora enfrentaba las consecuencias. No hay simpatía por él. Por otro lado, estoy viviendo pacíficamente con Jack. Incluso discutimos a veces ahora. Es triste cuando Jack me ignora después de una pelea. Pero trato de verlo como una señal de que se está abriendo a mí. Planeo apoyarlo hasta que pueda valerse por sí mismo. Eso es probablemente lo que mi suegro deseaba. Y es mi objetivo en la vida ahora.